Hola a todos. Hoy vamos a hablar de estadísticas. ¿Y por qué vamos a hablar de las estadísticas? Pues muy sencillo, porque hoy en día nos movemos en un mundo tremendamente competitivo, donde además los números son muy importantes y además las estadísticas es una herramienta magnífica para conocernos bien, para conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, dónde hay que mejorar y por lo tanto, pues bueno, creo que es una herramienta fundamental para cualquier jugador de alto rendimiento y por lo tanto, pues bueno, el objetivo de este pequeño seminario es ayudaros, ¿no?, a entender los datos, ¿no?, para que os puedan ayudar y podáis trabajar mejor con vuestros entrenadores. La Federación Española desde hace tiempo viene utilizando una herramienta, hemos desarrollado una herramienta precisamente para esto, ¿no?, para ayudaros a encontrar vuestras fortalezas y vuestras debilidades y que os sea útil, ¿no? Por lo tanto, voy a utilizar la herramienta que tenemos en la Federación, primero para que la conozcáis, ¿vale? Y segundo, pues para que podáis aprender, ¿no?, a interpretar los datos, que es tremendamente importante. Y para ello, pues bueno, vamos a utilizar a un jugador que conocéis todos, un jugador que además, bueno, pues es un magnífico representante de lo que es la Federación Española de Golf, ha atravesado todas las categorías, prácticamente todos los programas de alto rendimiento, ha estado con nosotros, ¿no? Y que hoy en día pues es uno de los mejores jugadores del mundo y probablemente dentro muy pronto se convierta en mejor jugador del mundo, en el número uno, ¿no? La página que hemos desarrollado, que es una página que bueno, pues la hicimos, entre otras cosas, pues para ayudar a nuestros jugadores y ayudar a los jugadores de las federaciones, de las diferentes federaciones territoriales, ¿no? Por lo tanto, esta es una herramienta que la tenéis la mayoría de vosotros a vuestra disposición a través de vuestra federación territorial, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, creo que es, no me voy a meter en cómo utilizarla, sino cómo interpretar los datos, ¿no?, porque creo que es lo verdaderamente importante. Nos vamos a meter, como hemos dicho, en los datos de John, ¿vale? Y para ello, pues vamos a empezar con bueno, los datos de resultados, ¿no? Creo que John es un buen ejemplo porque, bueno, primero porque tenemos aquí una muestra de 19 vueltas desde el inicio del año, desde enero hasta que, bueno, el último torneo que ha jugado. Estos son los torneos que ha jugado en Estados Unidos, que son los que hemos podido coger sus datos a través del Shot Tracker, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, por eso tenemos esta información. Su media de golpes, como vemos aquí, el score es de 69, ¿vale? Nosotros ponemos una referencia que es 71, ¿vale? Las referencias, barajamos tres tipos de referencias, una para juveniles, otra para jugadores de élite y otros jugadores para pros, ¿no? Por lo tanto, pues las exigencias para compararse, en el caso de los pros, pues son mucho más importantes, ¿no?, y más exigentes que la de las referencias anteriores, ¿no? Entonces vemos aquí que la referencia de pro es 71 y él va pues 2 golpes mejor. Se pone en verde siempre que el dato es positivo y en rojo cuando es un poquito complicado, ¿no? La siguiente tabla te viene la referencia a la temporada. Aquí, como estamos analizando la temporada, pues va a venir siempre lo mismo, ¿no? Pero si estuviéramos analizando un torneo en particular, pues nos vendría la media del día, nos vendría en comparación con la temporada también, ¿no?, para ver cómo está con respecto a la referencia y cómo está con respecto a la temporada. El siguiente dato que podemos ver, pues la media de golpes en los pares 3, que es 2,86, 3,97 en los pares 4 y en los pares 5, 4,48. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues algo que es muy habitual, ¿no? Y es que los buenos jugadores, los pares 5 se los comen, se los meriendan, ¿no? Por eso tienen medias muy bajas, ¿no? Él ha jugado 64 pares 5 y tiene una media de 4,48. Esto es bastante habitual, ¿no? A medida que eres mejor jugador, donde más birdies tiendes a hacer suele ser en los pares 5, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un dato que normalmente ocurre. También es cierto que cuando vemos datos por debajo del par en los pares 3 es una señal de que eres muy buen jugador de hierros, ¿no? Porque no es fácil hacer birdies en los pares 3 hoy en día, ¿no? Luego tenemos otra serie de datos aquí abajo, ¿vale?, que son la penalidades desde el tee.
que bueno, pues 0,05 por vuelta, pues realmente es una penalidad en 19 vueltas, ¿no? Que esto es muy, muy bajo y es un dato bastante bueno. Está en rojo porque lo ideal es que no haya ninguna penalidad, ¿no? Pero bueno, es un dato bastante interesante. Y otras penalidades que no son desde el tee, es decir, pues un segundo golpe que se va al agua o un fuera de límites, etcétera. El dato de score no fear, fear es fairways in regulation. O sea, quiere decir cuántos golpes pierdes, ¿no? Cada vez que fallas calle. Y en el caso de John, pues le cuesta muy poco los fallos, ¿no? Esto es porque le pega fuerte y por lo tanto normalmente tiene palos más cortos a green y desde ahí pues puede montárselo bastante bien y bueno, y también porque es un buen driveador, ¿no? Por lo tanto, estos son los datos de resultado, ¿no? El resultado más importante de todos, evidentemente, es este es el que queremos tener muy, muy bajo y todas las estadísticas que vamos a estudiar a partir de ahora, pues nos llevan a intentar que eso esté muy, muy bajo. Vamos a ver las estadísticas de salida, ¿no? ¿Cuáles son importantes? Bueno, pues calles cogidas, un 66%, no es un dato, bueno, espectacular, es la verdad. Tenemos la referencia del 70% y aunque no está muy, muy lejos, pero bueno, es verdad que hoy en día hay ciertos jugadores que, sobre todo, es más importante pegarle fuerte, casi, que coger calles, ¿no? O sea, coger calles si eres corto no te ayuda demasiado. Sin embargo, si le pegas muy, muy fuerte, te puedes manejar sin tener un porcentaje de calles demasiado alto. Por lo tanto, hoy en día es un dato que no nos va a decir demasiado como tal, ¿no? O sea, el dato frío de calles cogidas quizá no sea el más interesante. Habría que ver si es muy bajo, habría que mirar el número de greens cogidos para ver si nos está afectando luego en los segundos golpes a green. O en la estadística anterior que hemos visto antes del coste, ¿no? de fallo de calle, como hemos visto en el caso de John, es muy, muy bajo. También nos dice el número de calles falladas por un lado o por el otro, ¿no? Para ver tendencias, ¿no? En este caso, pues John tiende a fallar en esta temporada más un poco por la izquierda que por la derecha, aunque está bastante equilibrado. Vamos a la siguiente bloque de estadísticas, que son los golpes de tiro a green, ¿no? Aquí tenemos el número de greens escogidos, en torno al 70%, de 342 greens, ¿vale? Luego, es verdad que tenemos un filtro aquí sin posibilidad de cogerlo. Esto quiere decir que cuando nos vamos a un bunker y no tenemos posibilidad de tirar a green, pues las estadísticas nos permiten de alguna manera limpiar ese golpe para que no nos afecte, para que no nos perjudique, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es un filtro que tenemos para que realmente este dato que tenemos aquí arriba sea real, ¿no? Sea de los tiros que verdaderamente ha habido opción de tirar a green. Pares 5 de 2, bueno, este es un dato también interesante, como hemos visto antes, para un jugador como Jon Rahm, ¿no? Que tiene una media de birdies en los pares 5 muy, muy buena, ¿no? Bueno, es un jugador que prácticamente te está cogiendo un par 5 por vuelta, ¿no? Parece más bajo, ¿no? Siempre tenemos la sensación de que se cogen más pares 5 de 2, sobre todo los grandes pros, ¿no? Pero luego resulta que no es realmente así, ¿no? Porque de hecho esta es una de las grandes ventajas, ¿no? que tienen las estadísticas, que nos dice exactamente lo que está pasando. Vamos a mirar ahora el cuadro que tenemos aquí. Vamos a ver si lo bajo un poquito. Vale. Esto nos dice diferentes rangos de 0 a 40, de 40 a 60, todos estos rangos de distancia, el porcentaje de greens cogidos, ¿no? Aquí, como vemos, lo primero que nos llama la atención es que tiene datos mejores, más verde, en distancias más largas, de las que lo tiene en distancias más cortas. También es verdad que eres mucho más selectivo, exiges mucho más en distancias cortas, ¿no? Y aquí vemos, pues, que en distancias de 0 a 40, de 41 a 60, pues bueno, pues tienen porcentajes altos, pero muchas veces, pues no excesivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que no es particularmente bueno, ¿no? Es 69%, bueno, pues de 40 a 60 metros, es verdad que han sido solamente 13, que la muestra no es muy grande, pero bueno, aquí empezamos a ver alguna cosita que nos puede llamar la atención. Pero el cuadro más interesante, fijaros, si bajamos aquí abajo, ¿vale? Que tenemos el mismo rango de distancia, tenemos la cercanía bandera, ¿no? Este dato probablemente este cuadro sea el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es fundamental estar cerca del hoyo para hacer birdies, ¿no? Entonces, si nuestros golpes están cogiendo muchos greens, pero estás muy, muy lejos de bandera, no se van a conseguir birdies y probablemente incluso algún bogey, algún tres putts puede caer. Por lo tanto, ¿cuántos golpes conseguimos dejar
cerca, por lo menos dentro de los 6 metros, es fundamental, ¿no? Para hacer una buena vuelta y para conseguir birdies, ¿no? Y esto, pues en este cuadro lo vemos perfectamente, ¿no? Aquí vemos cómo, bueno, es verdad que el número, la muestra no es demasiado grande, pero lo que está claro es que aquí hay distancias donde John no consigue dejar la bola todo lo cerca que debiera, ¿no? Sin embargo, luego, pues en distancias más largas, sí que las deja un poquito más cerca. ¿Qué es lo que pasa con John? Que John es un magnífico pateador de 6 metros para adentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, sin tener datos muy buenos de cercanía, pues luego veremos que mete muchos pads, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto le ayuda a maquillar un poquito, ¿no? Pero esto, por ejemplo, serían datos muy, muy buenos para, a lo mejor, pues decidir entrenar con un poquito más de insistencia este rango de distancias que vemos que no acaban de estar todo lo bien que debiera. Vamos a seguir viendo cosas, ¿no? Porque, como veis, se ven cosas muy, muy interesantes. Recuperación. Esto, bueno, como veis, cada vez que vamos a un bloque de estadísticas vamos viendo que tienen más importancia, ¿no? Pues el drive a lo mejor tiene un poquito menos, los tiros a green más. Aquí las recuperaciones son fundamentales porque se fallan muchos greens, ¿no? Y por lo tanto, como se fallan muchos greens, es importante tener porcentajes altos de recuperación, ¿no? Y John los tiene, ¿no? Y aquí es donde probablemente veamos mayores diferencias con respecto a jugadores de diferentes niveles, ¿no? Vemos como John tiene un 60, casi un 61% de recuperación. Este es un dato muy, muy bueno, ¿eh? Con 89 situaciones en las que ha tenido que recuperar, en un 60% las ha recuperado. Esto es un dato buenísimo. Todavía mejor en los golpes de bunker, es un magnífico jugador de bunker, aunque hay menos muestra, sigue siendo una muestra ya importante y por lo tanto, pues bueno, ser capaz de tener un 70% de recuperación, de verdad que es un dato muy, muy bueno. Comparadlo luego con los vuestros y veréis cómo no vais a estar ahí. Y luego lo que hemos conseguido también con este cuadro, con lo que vemos más abajo, es los fallos que hemos tenido, ya sean de calle, de RAF o de bunker, los hemos dividido en 4 rangos de distancia, de 0 a 10, de 11 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo John, de 9 recuperaciones que ha tenido, ¿vale? Las ha recuperado todas. Es decir, que de 0 a 10 recupera muy bien. También recupera muy bien, curiosamente, ¿no? En situaciones un poquito más alejadas, que evidentemente pues ya no es tan fácil recuperar, ¿no? Y otra cosa que podemos ver muy bien es que la mayoría de los golpes nos encontramos de 11 a 20 metros. Este es un dato muy interesante porque muchas veces nos preocupamos de entrenar golpes de unas distancias que luego realmente pues no nos encontramos tanto y además es que tampoco tenemos la obligación de recuperar desde ahí, es decir, tampoco nos exigimos una recuperación muy, muy alta. Donde verdaderamente se puede recuperar muy, muy bien en porcentajes muy altos es de 0 a 10 y de 10 a 20, ¿no? Por lo tanto, este es el rango que verdaderamente más hay que trabajar, tanto en los approaches de calle como en los approaches RAF, que como vemos de nuevo, donde más golpe nos encontramos es de 11 a 20, ¿no? Este creo que es una de las cosas, una de las lecturas, ¿no? Que nos enseña las estadísticas y que efectivamente, pues bueno, nos ayuda, ¿no? A mejorar nuestros entrenamientos. Vamos a irnos ahora a la parte de pad. ¿Vale? En la parte de pad tenemos un cuadro también muy interesante. Pads por vuelta, esta es la media. Para mí no es un dato importante porque a veces es verdad que cuanto más muestra tenemos, pues evidentemente es más importante, ¿no? Pero muchas veces ocurre en una vuelta que fallamos más greens, recuperamos bien y nos sale una media de pads muy, muy baja, ¿no? Y esto a veces nos está alterando un dato, ¿no? Por lo tanto, yo nunca miro los número de pads por vuelta, la media de pads por vuelta con demasiado interés, ¿no? Porque no es el dato importante. Hay datos mucho más interesantes en este cuadro que el primero de todos. Y es el segundo, por ejemplo, el de los greens a 3 pads. Esto nos da una fuga de pads, de golpes realmente en una vuelta, ¿no? Y es un dato que yo veo en muchas estadísticas de la mayoría de los jugadores que tenemos en los grupos de trabajo, vemos medias muy, muy altas. Y las vuestras, si las miráis, también probablemente lo serán. Es decir, hacéis muchos golpes a 3 pads, muchas veces por encima de 1,5 por vuelta, a veces por encima de 2, ¿no? Y esto, pues en definitiva, es una fuga de golpes muy, muy importante y que hay que intentar evitar a toda costa. Esto en el fondo, y además los 3 pads no se hacen de distancias cortas, ¿eh? Los 3 pads se hacen normalmente de distancias más largas, con lo cual, bueno, pues demuestra que probablemente
seguramente hay un fallo ahí en el control de la velocidad de los greens, que es un aspecto importantísimo a trabajar. Vamos a ver la conversión. Este es un primer cuadro de conversión general de 1 a 1,5, de 2 a 3,5 y de 4 a 6, ¿no? Donde, bueno, pues puedes ver el ratio de conversión así para empezar, ¿no? Donde se puede ver alguna cosa, ¿no? Vemos que John tiene un ratio muy alto de conversión de 1 a 1,5, ¿no? Que sabemos que es muy buen pateador. Luego también bueno, tenemos otro cuadro más abajo. Este es Stroke Gain Putting. Stroke Gain Putting, para muchos de los que a lo mejor no lo sabéis, es un sistema, ¿no? para calcular cuánto ganas y cuánto pierdes en un rango de distancia determinado, que son estos de aquí, en comparación con la media del PGA Tour, ¿no? El PGA Tour pues tiene unos baremos, ¿no? Hacen una media de todos los jugadores, la media que hacen desde diferentes distancias, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido un cálculo, ¿no? En función del resultado que haces, bueno, pues si estás ganando una décima o si estás perdiendo. Es decir, por ejemplo, desde 9 metros, ¿no? Si la media del circuito americano de los jugadores es de 2,14 y tú haces 2 putts, pues tú en ese putt que has tirado, que has hecho 2 putts, has ganado 0,14. ¿Vale? Entonces, lo que te va haciendo es sumando o restando en función de la comparativa de tu resultado con la media de ese rango, ¿no? Por lo tanto, aunque pueda ser un sistema difícil de entender, luego al final, pues aquí vamos a ver que pierde 0,06 prácticamente nada en distancias cortas. Aquí pierde un poquito más, de hecho es donde más pierde, de 2 a 3,5. Luego de 4 a 6, que es donde decíamos que John es muy bueno, gana con respecto a la media. Aquí vuelve a perder, pero prácticamente nada, es decir, sigue siendo buen pateador y en distancias más largas, pues de nuevo está ganando a sus compañeros del PGA Tour, ¿no? Por lo tanto, al final acaba con una ganancia, es mejor pateador que la mayoría, y aquí tenemos exactamente dónde es bueno, ¿no? Y el único punto donde a lo mejor tiene un margen de mejora. Si no os gusta este sistema de calcular o de analizar y evaluar vuestro nivel de putt en los diferentes rangos, podéis veniros aquí a la media de putts. Es decir, aquí hace una media de 1,08 cuando la referencia es de 1,07, la que debiera tener. Aquí hace 1,58 donde debiera tener 1,52, por eso le sale negativa. Y aquí tiene mejor media de putts que la referencia en prácticamente la mayoría, ¿no? Por eso esta es una manera también mucho más fácil, a lo mejor más fácil de entender. De nuevo, fijaros en la muestra. La muestra es muy importante, ¿no? Porque la muestra te va a decir dónde tiras más putts, ¿no? Y por lo tanto, qué porcentaje suponen esos putts en tu vuelta. A lo mejor tú tienes un dato muy malo en un rango en el que estás pegando muy pocos putts y te perjudica muy poco, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor no es tan grave, ¿no? Y otras veces te puede ocurrir que tienes un dato bastante bueno en un rango en el que tiras muchos putts, ¿no? Por eso hay que evaluar también lo que estás haciendo aquí, pero también verlo con la muestra, ¿no? Para así comparar. Vamos a ver más cosas, ¿no? Tenemos la parte mental, ¿vale? La parte mental es una parte que en este caso no vamos a tener datos porque así como los datos de John los podemos sacar a través del Shot Tracker y son públicos, esto es una evaluación que el jugador se hace de manera personal, ¿no? Por lo tanto, pues en los datos de John en este caso no nos sirven. Pero para que entendáis muy bien, yo creo que los baremos que tenemos aquí, autoconfianza, soltura de swing, control de nervios, son conceptos muy claros, ¿vale? En los que vosotros podéis evaluaros, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos normalmente con estos datos es evaluamos el que tienes, el que valoras más y el que valoras menos, o los dos que valoras más y los dos que valoras menos, porque sí que ocurre que a lo mejor os ponéis más nota en una que en otro, pero lo que está claro es que lo que sale mejor y lo que sale peor suele ser tu punto fuerte y suele ser tu punto débil, ¿no? Por lo tanto, este es un elemento muy interesante para luego trabajar con los diferentes técnicos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que también es una herramienta muy útil, aunque, pues si no la quieres utilizar, pues oye, te marcas todo 5, te marcas todo 0, te marcas todo 10 y ya está, sabemos perfectamente que no la estás utilizando, ¿no? Esto es básicamente cómo hay que ver los números, cómo hay que ver las cifras, ¿no? Yo no me quiero alargar más porque
porque realmente lo que quiero principalmente es que entendáis que tenéis una herramienta a vuestra disposición muy potente, que si no metéis datos o metéis pocos datos o datos malos, los resultados van a ser malos y los datos van a ser pobres, pero si metéis muchos datos y metéis buenos datos, es decir, metéis lo que verdaderamente estáis haciendo, vais a tener, os va a dar un espejo de lo que está ocurriendo en vuestra competición muchísimo más fino de lo que tu intuición te puede dar y por lo tanto te puede servir mucho para luego preparar tus entrenamientos, para especificar tus entrenamientos, para dar más intensidad a una cosa o a otra, para conocer también cuáles son tus puntos fuertes, que eso es importantísimo, y por lo tanto, pues bueno, para ayudarte a mejorar, ¿no? Yo creo que esto es una herramienta, como he dicho, muy potente, que la tenéis a vuestra disposición a través de vuestras federaciones autonómicas y que por lo tanto os animo a que la utilicéis. Y como os he explicado en este vídeo, que además estará colgado en la web para que si algún día tenéis alguna duda podáis rescatarlo y recuperar para entender cómo hacer las estadísticas, pues están ahí. Tiene más cosas, ¿eh? O sea, esto tenemos rankings, tenemos un simulador muy interesante, que lo voy a poner para que lo veáis, donde, pues bueno, en función de los datos que tú tienes, si tú mejoras tus datos de cercanía, por ejemplo, dándole aquí, haciéndolo mejor, pues te va a ir diciendo la mejora que puedes tener en tu resultado, ¿no? En función de la mejora ahí, ¿no? Con lo cual podéis hacer juegos de qué pasaría si yo la dejo más cerca en esta distancia o qué pasaría si yo mejoro mis datos de PAT en diferentes rangos y automáticamente, ¿vale? Aquí teníamos, John parece que tenía aquí los datos un poquito peores, fíjate, en cuanto le hemos mejorado un poquito, 0,42, ¿no? Por lo tanto, John rápidamente ha tenido una mejora de PAT que se nota mucho en el resultado, ¿no? Por lo tanto, esta es otra herramienta que tenemos aquí, que bueno, que aunque no es todo lo preciso que son las estadísticas, sí que te puede ayudar a lo mejor, pues, interpretar cosas, ¿no? Que te pueden ayudar, ¿no? De nuevo, insistiros, las estadísticas son muy importantes hoy en día. Hay jugadores que no las usan, pero las usan, se las dan igualmente, o las llevan los caddies, ¿no? Pero vosotros, como jugadores de alto rendimiento que sois y como, bueno, como aspirantes a jugadores profesionales, que seguro que muchos de vosotros tenéis esa ilusión por ser jugadores profesionales, cuanto antes empecéis a utilizar esas estadísticas, cuanto antes empecéis a aprender de vuestras fortalezas y vuestras debilidades, más fácil, más rápidamente vais a mejorar. Por lo tanto, os animo a que lo hagáis. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y espero pronto ver datos vuestros en nuestra plataforma. Un saludo a todos.